Muy buenas noches. No sé si me están escuchando, si alguien me confirma, por favor. Buenas noches. Ok. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alberto Quiroga, soy de Ecuador y esta noche vamos a hablar algo sobre cementación adhesiva. En honor al tiempo, a mí me gusta realmente dar mi charla y que las preguntas me las vayan haciendo sobre la marcha. Siento que así se desarrolla mejor el tema. Sin embargo, como entiendo que son solamente 50 minutos de exposición y 10 minutos de preguntas, voy a tratar de desarrollar el tema de corrido y por favor les pido que cualquier duda que tengan la vayan anotando y de esa manera al final me hacen preguntas. Y si se llega a caer la conexión, se nos acaba el tiempo, al final va a estar una imagen con mis datos, mi WhatsApp, mi dirección de correo electrónico y yo me comprometo con muchísimo gusto a contestar las preguntas que puedan surgir. Como les decía, vamos a hablar sobre cementación adhesiva, que es un tema bastante interesante y que yo considero que está muy en boga. En particular porque antes las coronas eran de metal porcelana, básicamente había incrustaciones de metal y lo que usábamos para cementar era un cemento de fosfato de zinc. Pero el día de hoy tenemos una gran cantidad de materiales restauradores y una gran cantidad de agentes cementantes. Y es importante saber relacionar el material restaurador con el cemento correspondiente para que tengamos un buen pronóstico. Bueno, empezamos entonces. Vamos a empezar por lo más básico, que es el esmalte. La adhesión al esmalte es muy sencilla. Yo siempre la comparo como pegar un dispensador de jabón en una pared limpia y seca. ¿Por qué razón? Porque el esmalte es un tejido homogéneo. Estamos hablando de un 96% prácticamente de contenido mineral y apenas un 4% entre agua y contenido inorgánico. De tal manera que trabajar sobre el esmalte es relativamente fácil. Para poder adherirnos al esmalte, básicamente lo que hay que hacer es colocar ácido ortofosfórico sobre él. En cuanto al tiempo de grabado, estamos hablando que el mínimo tiempo de grabado es de 15 segundos y un máximo de 60. A mí realmente en particular me gusta grabar 30 segundos cuando estoy trabajando sobre esmalte cortado y 60 segundos cuando el esmalte está intacto. El grabado lo que hace básicamente es diluir la sustancia inorgánica y generar una serie de irregularidades sobre la superficie del esmalte, irregularidades que luego van a ser rellenadas por la resina líquida o bonding, el adhesivo, ¿no? Este adhesivo, una vez que se endurece, se queda atrapado micromecánicamente en el esmalte, de tal manera que la adhesión al esmalte se trata realmente de una unión micromecánica. Es importante considerar también que el grabado ácido no solamente crea microretenciones en el esmalte, sino que aumenta la energía superficial libre del mismo. Es decir, el esmalte en este momento, una vez que ha sido grabado, se convierte como en una esponja que atrae con fuerza elementos de otra naturaleza. Y esos elementos pueden ser bien saliva, fluido crevicular, sangre, agua, etcétera. De tal manera que es muy importante en este momento, cuando el esmalte ya ha sido grabado, mantener un correcto aislamiento. Lo ideal, sabemos todos, es el uso del dique de goma. Sin embargo, podemos, sobre todo cuando manejamos sector anterior por cuestiones estéticas, utilizar un retractor labial, utilizar rollos de algodón e inclusive utilizar hilo retractor en caso de que sospechemos que la encía pudiera sangrar. La dentina, por el contrario, es muy diferente, porque la dentina es un tejido heterogéneo. La dentina está compuesta aproximadamente por el 50% de hidroxiapatita y un 50% restante por agua y por tejido orgánico, básicamente en forma de fibras colágenas tipo 1. Otro problema que tiene la dentina es que tiene una estructura tubular. Estos túbulos dentinales están rodeados por una dentina muy calcificada, que es la dentina peritubular, y entre túbulo y túbulo tenemos una dentina intertubular, que más adelante veremos es la responsable primaria de la adhesión en la dentina. Otro problema adicional de adherirnos a la dentina es que las características del sustrato cambian considerablemente dependiendo de la profundidad de la cavidad. Si hablamos de una cavidad superficial, tenemos menor cantidad de túbulos y mayor cantidad de dentina intertubular y por ende también menor cantidad de fluidos. Pero como los túbulos dentinales corren desde la cámara pulpar hacia la unión cemento-esmalte,
los túbulos tienen forma de cono, son como un embudo, y se van haciendo más anchos, o más bien, nacen anchos y se van haciendo más delgados, de tal manera que en una dentina, en una cavidad profunda, tenemos mayor cantidad de túbulos dentinales por milímetro cuadrado, menor cantidad de dentina intertubular, que es la principal responsable de la adhesión, y mayor cantidad de fluidos. Por ende, una cavidad profunda es mucho más difícil de manejar que una cavidad superficial. Otro problema asociado a la adhesión en la dentina es la presencia del barro dentinario. Sabemos que el barro dentinario está formado por dentina misma que se genera en el momento de tallar el diente, contiene bacterias, y ese barro dentinario no solamente que contamina la superficie de la dentina donde nos queremos adherir, sino que tapona la entrada de los túbulos dentinales. Es así que se hace muy importante el limpiar la dentina, eliminando el barro dentinario, o al menos tratar ese barro dentinario para incorporarlo en esta capa de adhesión. Otro problema adicional de la dentina es que sufre cambios estructurales con los años. Una dentina sana de un paciente adulto no es lo mismo que una dentina del mismo paciente adulto en el que haya ocurrido un problema crónico como una caries. En esta fotografía podemos ver que esto podría parecer a simple vista una lesión cariosa, sin embargo se trata de dentina esclerótica. A consecuencia de esa lesión cariosa, el tejido pulpar calcifica la dentina y llena o esclerosa los túbulos dentinales. Por tanto, al tratarse la dentina esclerótica de un tejido más calcificado, requiere de un tiempo mayor de grabado. Y ya que estamos hablando del tiempo de grabado, podemos decir que el tiempo mínimo de grabado de la dentina es de 10 segundos a 15 segundos máximo. Pero si estamos hablando de dentina esclerótica, podemos pensar de 25 a 30 segundos. Bien, entonces, una vez que hemos grabado la dentina con el ácido ortofosfórico, lo que hacemos básicamente es eliminar el barro dentinario, destapar la entrada de los túbulos dentinales, y lo más importante es que desmineralizamos una capa superficial de dentina, y por tanto, al desaparecer la hidroxiapatita, se expone una trama de fibras colágenas. En el momento en que nosotros lavamos ese ácido, estas fibras colágenas se quedan embebidas, quedan flotando en agua. A continuación, nosotros colocamos el adhesivo, el sistema adhesivo, y este sistema adhesivo lo que va a hacer es impregnarse en la dentina, formando la conocida capa híbrida, que es la principal responsable de la adhesión. Ahora, si estamos hablando de adhesión, es importante que aprendamos a clasificar los adhesivos. Una clasificación que es muy popular, que es muy conocida, es la de los adhesivos, es en base a las generaciones. Es muy conocido los adhesivos de cuarta generación, quinta generación, etcétera, etcétera. Esta clasificación, si bien es cierto, es muy popular, tiene un problema. ¿Cuál es ese problema? Que nosotros podemos llegar a pensar que si hablamos de una generación superior, nos estamos refiriendo a un material que es superior en propiedades o superior en rendimiento, en resultados. Por ejemplo, si hablamos de un teléfono celular, evidentemente un modelo 5 es superior al modelo 4 y el 4 es superior al modelo 3. Pero cuando hablamos de sistemas adhesivos no ocurre lo mismo. Por tanto, es importante conocer que la cuarta generación, que es la primera clasificación de adhesivos, es mejor que la quinta es mejor que sexta y sexta es mejor que séptima. Una vez que nosotros tenemos ese conocimiento en mente, podemos sin ningún problema utilizar esta clasificación. Bien, pero vemos que hay otras clasificaciones según el acondicionamiento ácido previo, según la afinidad a los fluidos dentinarios, etc. Vamos a revisar entonces cada una de estas clasificaciones. Tenemos que decir que acondicionar un diente es un sinónimo de grabar. Entonces, si hablamos del acondicionamiento ácido previo, podemos decir que los sistemas adhesivos se clasifican en aquellos que requieren un paso de acondicionamiento ácido previo con el uso del ácido fosfórico u ortofosfórico, como son los adhesivos convencionales, y tenemos aquel grupo de sistemas adhesivos en los cuales no utilizamos un paso previo de grabado, que son los conocidos como autoacondicionantes. Bien, realmente no existe uno mejor que el otro. Si los dos manejados de manera adecuada, manejados de manera correcta, dan buenos resultados. La diferencia acá
es que con los convencionales, donde tenemos que grabar tanto esmalte como dentina con ácido ortofosfórico, tenemos que luego lavar la dentina y secarla. Y ahí está el problema. ¿Por qué razón? Si a mí me indican que yo debo grabar 15 segundos, yo grabo 15 segundos. Si a mí me indican que debo de colocar una capa o dos capas de adhesivo, coloco una o dos capas. El problema está cuando me indican que debo secar sin deshidratar, porque esto se convierte en algo subjetivo. Algunos secan con aire indirecto, otros secan con una torunda de algodón, unos secan con una microesponjita, otros secan con papel absorbente, unos secan más, otros secan menos. ¿Y cuál es el problema? Si nosotros deshidratamos el diente, recordemos que las fibras colágenas que se expusieron en el grabado están flotando en agua, y al deshidratar el diente, esa agua se elimina y las fibras se colapsan, y por ende la formación de la capa híbrida va a ser de baja calidad. Y eso puede ocasionar problemas como, por ejemplo, la sensibilidad postoperatoria. De tal manera que los sistemas autoacondicionantes tienen esta ventaja sobre los convencionales, porque aquí no necesitamos lavar la dentina. Ahora, no es que los autoacondicionantes no utilicen ácido, claro que tienen ácido en su contenido, pero la diferencia es que ese ácido es de naturaleza diferente, tiene una concentración diferente y no necesita ser lavado. Ahora se preguntarán cómo podemos colocar un ácido sobre la estructura dentaria y no lavarlo. Muy bien, el diente del tejido duro, tanto el esmalte como la dentina, tienen un efecto neutralizante, un efecto tampón. De tal manera que yo coloco el ácido sobre la estructura dental, el ácido actúa sobre la estructura dental, pero llega un momento que la misma estructura dental limita o neutraliza esa acción acídica. De tal manera que esa es la razón por la cual no necesitamos nosotros enjuagar el ácido. ¿Ok? Tenemos ahora la clasificación de los adhesivos según la afinidad con los fluidos dentinarios. Recordemos que la dentina es un tejido que tiene un alto contenido de agua, de tal manera que yo necesito que mi sistema adhesivo sea afín al agua. Recordemos también que una vez que las fibras colágenas han sido expuestas y hemos lavado el ácido, estas fibras colágenas quedan embebidas en agua, de tal manera que yo necesito que esa parte del sistema adhesivo tenga afinidad con el agua. ¿Para qué? Para que penetre en estos recovecos, en estas microretenciones que hemos generado, desplace el agua y pase a ocupar ese lugar. Y esta es la parte que se conoce con el nombre del primer, de tal manera que el primer es el responsable de la formación de la capa híbrida. Podemos ver también que existen unas prolongaciones de resina que se meten dentro de los túbulos dentinales y precisamente se conocen con el nombre de prolongaciones de resina o resin tags en inglés. Sin embargo, esas prolongaciones de resina juegan un papel secundario en la adhesión. Lo más importante es la formación de la capa híbrida, de tal manera que lo más importante de la adhesión a la dentina lo da la dentina intertubular. Bien, así como existe una parte hidrofílica, también tenemos una parte hidrofóbica. La parte hidrofóbica del sistema adhesivo es lo que se conoce como el adhesivo propiamente dicho o el bonding, que no es otra cosa que una resina de baja viscosidad, o en otras palabras una resina líquida que se mete dentro de las microretenciones del esmalte y dentro de esa trama de fibras colágenas donde ingresó primeramente el primer y que queda luego atrapado micromecánicamente después de que nosotros curamos la resina. Bien, tenemos otra clasificación de los adhesivos según la forma de polimerización. Según la forma de polimerización, todos sabemos que existen adhesivos autopolimerizables, fotopolimerizables y duales. Y básicamente lo que debemos nosotros hacer es escoger el sistema adhesivo que necesitemos en base al protocolo que vamos a hacer. Es decir, si vamos a hacer un protocolo adhesivo directo como una restauración de resina compuesta, bien podemos utilizar un adhesivo fotopolimerizable. ¿Por qué? Porque colocamos el sistema adhesivo, lo fotopolimerizamos y a continuación armamos nuestra resina. Sin embargo, si vamos a utilizar un protocolo indirecto como la cementación de un poste o la cementación de una corona, y más aún donde la luz no va a pasar, necesitamos de un
Hola, ¿me están escuchando? Sí, parece que hubo algún problema. ¿Ya regresó la señal? Ok, perfecto. Parece que hubo un problema y se fue la señal momentáneamente. Muy bien. Continuamos. Decía yo que el adhesivo autopolimerizable se lo utiliza cuando vamos a hacer algún procedimiento indirecto donde sabemos que la luz no va a llegar, como por ejemplo la cementación de una corona de circonia. De tal manera que al mezclar la primera parte, la parte A con la parte B, eso va a generar, va a desencadenar la reacción de polimerización. En la restauración directa podemos utilizar el de fotopolimerizado porque lo podemos polimerizar, lo podemos endurecer previo al armado de nuestra restauración. Y finalmente el dual entendemos que es un sistema adhesivo que se endurece por ambos medios, tanto por el estímulo físico, que en este caso es la luz, como por una reacción química de unir la base con el catalizador. ¿Ok? Finalmente tenemos la clasificación de los adhesivos según el número de pasos. Y es importante decir en este momento que no es lo mismo pasos que frascos, porque a veces tenemos 3 frascos que en realidad se convierten en 2 pasos. A veces tenemos 2 frascos que se convierten en un paso. ¿Por qué? Porque debemos mezclar el contenido de los 2 frascos fuera de boca y llevarlos en un solo paso al diente. De tal manera que, vuelvo y repito, es importante diferenciar pasos de frascos. Y según esta clasificación tenemos adhesivos convencionales de 3 pasos, que son los llamados adhesivos de cuarta generación. Estos adhesivos de cuarta generación están formados, como les digo, por 3 pasos. El primer paso es el ácido ortofosfórico, el segundo paso es el primer o la parte hidrofílica y el tercer paso es el adhesivo propiamente. Quisiera que me confirmen que está corriendo la charla, si me están escuchando bien. Ok. El segundo paso es el primer y finalmente tenemos el bonding o el adhesivo propiamente. ¿Ok? A continuación tenemos los adhesivos convencionales de 2 pasos. Recordemos que convencionales que necesitan de ácido. Tenemos 2 pasos acá, estos son los conocidos como adhesivos de quinta generación. Tenemos el ácido ortofosfórico y en un segundo frasco tenemos el primer y el bonding en un solo frasco. Es importante destacar algo, cuando este sistema adhesivo se hizo popular en nuestro mercado, la gente lo conocía como monocomponente y eso era un error. ¿Por qué? Porque como podemos ver, no se trata de un solo componente, se trata de primer y de bonding, se trata de parte hidrofílica e hidrofóbica perfectamente equilibrado, ambas partes en un solo frasco. ¿Ok? Muy bien. Tenemos también el grupo de adhesivos autoacondicionantes que no requieren de un acondicionamiento ácido previo de un solo paso, donde, como les decía, podemos tener un solo paso en un solo frasco o un solo paso en 2 frascos, donde este contenido del A y del B debe ser mezclado fuera de la boca antes de colocarlo a la restauración, a la preparación. Estos son los conocidos adhesivos de séptima generación, que desafortunadamente no han dado valores muy buenos y por ende tienden a desaparecer. Finalmente tenemos los adhesivos autoacondicionantes de 2 pasos, conocidos como adhesivos de sexta generación. En estos adhesivos tenemos el primer paso, es el primer acídico, es decir, tenemos el ácido y la parte hidrofílica, que puede venir bien sea en un solo frasco o en 2 frascos, que como les decía, se mezclan fuera de boca para llevarlos a la preparación. Y el segundo paso, que es el bonding o adhesivo propiamente dicho. Ahora, ¿qué pasa con este adhesivo? Con este adhesivo pasa algo muy particular. Nosotros podríamos pensar que si estamos grabando la dentina previamente con ácido ortofosfórico, vamos a lograr una mejor adhesión que si no la grabamos, sino que colocamos directamente el sistema adhesivo sobre la dentina. Pero pasa lo siguiente, dada la casualidad de que los adhesivos de sexta generación, aquellos en los que no grabamos la dentina, nos dan los mismos resultados que aquellos en los que sí grabamos, e inclusive a veces hasta mejores resultados. ¿Por qué razón? En los de quinta generación, cuando nosotros hemos grabado previamente la dentina, el adhesivo, el bonding, no alcanza a impregnar en profundidad
toda la dentina, toda la trama de fibras colágenas que fue expuesta. Y al quedar una zona de fibras colágenas sin ser impregnada por el adhesivo, sino por agua, va a generar en el futuro una hidrólisis. Por el contrario, en un adhesivo autoacondicionante como es el de sexta generación, si bien es cierto, en profundidad no se graba tanto, toda la superficie que fue desmineralizada es impregnada por el adhesivo y eso nos da como resultado una capa híbrida de mejor calidad. De tal manera que la sexta generación funciona tan bien o mejor que la quinta generación. Recordemos que en la quinta generación tenemos el problema de tener que lavar la dentina y secarla, y ese secado, al ser algo un poco subjetivo, se convierte en un problema que puede generarnos sensibilidad postoperatoria. Ahora, si bien es cierto, esa adhesión de la sexta generación a la dentina es comparable con la de la quinta generación, no sucede lo mismo con el esmalte, por la sencilla razón que el esmalte, al ser un tejido más mineralizado, va a neutralizar o va a limitar la acción del ácido más rápidamente y no va a permitir que el ácido contenido en el adhesivo autoacondicionante genere un patrón de grabado correcto, un patrón de grabado adecuado. ¿Ok? De tal manera que a nivel de esmalte, la quinta o la cuarta generación es superior a la sexta o la séptima. Por esa razón, los fabricantes, cuando nosotros estamos utilizando un adhesivo de sexta generación, lo que nos recomiendan es hacer lo que se conoce con el nombre de grabado o acondicionamiento selectivo del esmalte, que como su nombre lo indica, consiste en colocar el ácido grabador específicamente sobre el esmalte, esperar 30 segundos y ahora sí lavar sin temor, lavar con abundante agua y luego secar hasta deshidratar. No hay ningún problema con que se deshidrate la cavidad porque la dentina no ha sido grabada. A continuación, colocamos ahora sí el sistema autoacondicionante que sobre el esmalte grabado pues prácticamente ya no va a profundizar más, sino que lo va a impregnar perfectamente, y sobre la dentina pues va a generar una capa híbrida no tan profunda, pero de muy buena calidad. Entonces, básicamente, esa es la clasificación de los sistemas adhesivos y lo que podemos esperar de cada uno de ellos y las recomendaciones que podemos dar de cada uno de ellos. Cabe decir que los ácidos, el ácido ortofosfórico, básicamente cuando recién se empezó a grabar la estructura dentaria, venían en una presentación líquida, pero hoy en día, gracias a que se le añade sílice coloidal, tenemos una tixotropía adecuada. Sabemos que la tixotropía es la cualidad por la cual yo coloco un material odontológico en algún lado y ese material no se escurre y se queda ahí. Entonces eso me permite el poder grabar única y exclusivamente el esmalte sin tocar la dentina. Bien, hablemos ahora un poco sobre cementos resinosos. Para empezar, ¿qué es un cemento resinoso? El cemento resinoso está formado exactamente por los mismos componentes que conforman una resina compuesta. ¿Y cuáles son ellos? Una resina compuesta está formada por la matriz orgánica o resina propiamente, el bixma, y el relleno inorgánico. Desafortunadamente, lo malo de la resina es la resina propiamente. ¿Por qué? Porque la resina es la que se contrae. Lo que le da las bondades, lo que le da las propiedades a la resina es el relleno inorgánico, de tal manera que a mayor cantidad de relleno, mejores propiedades va a tener la resina. Esos son los dos componentes básicos, pero tenemos otros componentes, como por ejemplo los fotoiniciadores. El más popular, el más utilizado es la camforquinona. El fotoiniciador, como su nombre lo indica, es el responsable de desencadenar la reacción de polimerización. La camforquinona es el más popular, pero existen otros. ¿Por qué razón? La camforquinona tiene un tono amarillento. Y si estamos haciendo resinas o cementos resinosos dentro de una guía de colores Vita, por ejemplo, donde el color de más alto valor es el B1, no va a haber mayor problema. Pero si estamos elaborando una resina para un paciente que se ha hecho un blanqueamiento, una resina bleach, evidentemente que esa camforquinona va a oscurecer la resina, de tal manera que existen otro tipo de fotoiniciadores. Otro elemento que contienen las resinas son los preservantes y que son los responsables de que estas resinas tengan una vida útil importante que nos permita tenerlas un buen tiempo en nuestro consultorio y no se caduquen tan rápidamente.
Otro componente de las resinas son los retardantes. Recordemos que la camforquinona es un fotoiniciador, de tal manera que en el momento en que nosotros sacamos la resina de la jeringa, que es de color oscuro, negro en este caso, donde está completamente protegida de la luz, la reacción de polimerización empieza. Sin embargo, yo tengo un tiempo de trabajo importante que me permite moldearla y darle la forma adecuada. Y eso es gracias a que los retardantes, como su nombre lo indican, retardan esa acción de polimerización. Otro componente que tienen las resinas se trata de los óxidos. Estos óxidos son los que logran los colores diferentes, y no solo los colores, sino también la opacidad y translucidez diferente, lo que hace que yo pueda tener una resina A1, A2, A3, A35, y hace que yo pueda tener una resina exclusiva para esmalte, una resina para cuerpo, una resina para dentina e inclusive resinas completamente translúcidas. Bien, entonces, lo mismo que contiene una resina compuesta, lo contiene un cemento resinoso, con la diferencia que la proporción de resina y de relleno inorgánico en el cemento resinoso es tal que le da esa característica, esa propiedad de fluidez, lo que a su vez permite que la restauración pueda asentar y llegar a su posición final y que los excesos de cemento fluyan libremente. Bien. Como yo les decía, han existido una serie de agentes cementantes a lo largo de la historia. Tenemos el cemento de fosfato de zinc, tenemos el policarboxilato, el ionómero de vidrio híbrido y finalmente los cementos resinosos. Y cabe decir que los cementos resinosos tienen ventajas que no han sido y difícilmente serán superados por otros materiales. En primer lugar, son virtualmente insolubles en los fluidos bucales, si los comparamos con los otros agentes cementantes. Y en segundo lugar, tienen una característica muy importante, que se unen micromecánicamente al diente y se unen micromecánica y químicamente al sustrato restaurador, generando de esta manera un solo bloque restauración diente, lo cual nos da un refuerzo del remanente dentario. Recordemos que una función primordial del odontólogo no es simplemente restaurar lo que falta, sino conservar lo remanente. Es así que la adhesión al reforzar el remanente dentinario es una ventaja que nos proporciona, que no la dan los otros agentes cementantes. Con respecto a la presentación de los agentes cementantes, tenemos que los agentes cementantes pueden venir en cápsulas, pueden venir en jeringas de automezcla y finalmente pueden venir en clickers. Las cápsulas, al igual que las antiguas cápsulas que se usaban de amalgama, vienen ya predosificadas. Tenemos en el interior de ellas, separadas eso sí, la base y el catalizador. Nosotros en el momento en que vamos a utilizar la cápsula, ponemos la cápsula en un dispositivo que al aplastarlo mezcla o permite que se combinen tanto la base con el catalizador, y luego de llevarlo a un amalgamador se produce la mezcla. Podemos ver cómo esas cápsulas tienen su propia cánula, que una vez que la colocamos la cápsula en una pistola dispensadora, al aplastar el gatillo de la pistola, el émbolo extruye el cemento ya mezclado directamente sobre la restauración o directamente en la preparación. Realmente es la presentación ideal, pero desafortunadamente por la serie de aparatos que se necesitan, porque es todo un sistema y porque son presentaciones de unidosis, son muy costosas. Otra presentación que es bastante común, que muchas casas comerciales la tienen, es la jeringa de automezcla o automix, que es algo similar en proporciones diferentes a los cartuchos de material de impresión, donde utilizamos pistolas mezcladoras. Estas jeringas están formadas a su vez de dos tubos, en los cuales la base y el catalizador se encuentran separados. En el extremo de la punta mezcladora conectamos en el extremo de la jeringa conectamos esta punta mezcladora, que no es otra cosa que un tubo, a lo largo del cual hay un helicoidal. De tal manera que cuando yo empujo el émbolo, salen base y catalizador al mismo tiempo, se extruyen a través de esta punta mezcladora, que al pasar por el helicoidal finalmente salen ya mezclados por el extremo de la punta. Estas puntas las tenemos en diferentes configuraciones. Las hay, las que sirven para inyectar el material directamente en una corona, pero también las hay como las que tenemos en la imagen, que tienen una puntita muy delgada, que se denomina punta intraconducto, que es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque nos permite colocar el cemento directamente en el conducto radicular. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues bien,
Cuando nosotros vamos a cementar un poste, el conducto está lleno de aire, de tal manera que si yo agarro un poste, lo embarro con cemento y lo llevo al interior del conducto, ese aire en el momento de salir va a quedar atrapado entre el poste y el cemento, entre el poste y entre el cemento y el tejido dentario o en el espesor del cemento mismo. Entonces, una manera de evitar esto es llenar el conducto con cemento antes de introducir el poste para poder sacar el aire. Las instrucciones de los cementos adhesivos generalmente nos dicen que no utilicemos léntulo para hacer esto. ¿Por qué razón? Porque el léntulo, en el momento en que agita el cemento, produce un leve aumento de la temperatura, y ese aumento de la temperatura actúa como un catalizador y hace que el cemento resinoso polimerice más rápido, de tal manera que cuando vamos a colocar el poste en el interior del conducto, el cemento ya está endurecido. Sin embargo, hay manera de hacerlo sin que esto suceda. Hay que hacerlo de manera ágil, de manera rápida, ¿no? Y por esa razón es que esta punta intraconducto es muy útil. Finalmente tenemos esta presentación de clickers, que es una presentación muy interesante. Básicamente la tiene la casa 3M ESPE y la han desarrollado para poder comercializar sus productos de altísima calidad en un envase un poco más económico. Aquí tenemos nosotros que espatular de manera manual, pero tenemos la ventaja que al accionar esta palanca blanca que vemos acá, estamos extruyendo la misma cantidad de base y catalizador al mismo tiempo, de tal suerte que la mezcla va a ser consistente, siempre va a ser de la misma manera. Bien, ahora tenemos una clasificación de los cementos según la polimerización. Y al igual que los sistemas adhesivos, existen cementos de autocurado, de fotocurado y cementos duales. Sin embargo, hay un pequeño detalle que generalmente se desconoce, y es el siguiente. En los cementos de autocurado, como el que tenemos aquí a la derecha, ¿no es cierto?, este cemento siempre va a venir en dos frascos, siempre vamos a tener que mezclar dos elementos, una base y un catalizador. Y en el momento en que nosotros mezclamos esos dos elementos diferentes, se va a desencadenar la reacción de polimerización. Y el responsable de desencadenar esa reacción de polimerización son las aminas terciarias. Con los de fotocurado, como el que tenemos aquí en este lugar, el Relay-Ex Vinil, por ejemplo, es un cemento específicamente diseñado para cementar carillas. Aquí tenemos algo particular. Estos cementos de fotocurado nunca los tenemos que mezclar. Siempre vienen en una sola jeringa y colocamos el material directamente sobre la restauración o sobre el diente, la preparación. El asunto es que este material, el responsable de la polimerización de este material es la camforquinona, ¿ok? Pues bien, los cementos duales, como por sentido común, tienen tanto camforquinona como aminas terciarias, pero los fabricantes en el momento de elaborar este producto varían la proporción de camforquinona y de aminas terciarias. Entonces, los que tienen mayor cantidad de aminas terciarias y menor cantidad de camforquinona van a ser cementos duales, pero cementos duales que no van a depender de la luz. Pero los que tienen menor cantidad de aminas terciarias y mayor cantidad de camforquinona van a ser cementos duales también, pero esos cementos van a depender de la luz. Y es importante que conozcamos la naturaleza de este producto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el que podemos ver acá en pantalla, el Relay-Ex ARC, es un cemento resinoso dual, pero que depende de la luz y por ende sirve para restauraciones que permiten el paso de la luz. Sin embargo, el que tenemos acá, el Relay-Ex U200, es un cemento dual universal. ¿Por qué? Porque a pesar de ser dual, no depende de la luz y por tanto lo podemos utilizar para fijar restauraciones que no permiten el paso de la luz. Es importante conocer entonces el cemento correcto para poderlo utilizar cuando corresponda. Ok, muy bien. Perfecto. Vamos a ver entonces cuál es el tratamiento que se le debe dar a una prótesis metálica, sea un poste, por ejemplo, o una corona de metal porcelana, que si bien es cierto, cada vez se utilizan menos, al menos en nuestro medio, por razones económicas, yo creo que tienen un futuro todavía importante.
Cuando la restauración de metal se lleva al horno para cocer la porcelana, sobre el metal se genera una capa de óxido que la podemos ver con un color negro verdoso. El laboratorio generalmente arena o limpia la superficie interna de este metal, de esta restauración metálica, con un chorro de óxido de aluminio, eliminando no solamente esa capa de óxido, sino generando una serie de micro retenciones en la parte interna, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si a nosotros nos llega una restauración metálica y la vamos a cementar ese día y nos percatamos que no la han arenado? Pues muy bien, no hay necesidad de enviarla al laboratorio. Podríamos eventualmente, ante esa situación, tomar una fresa de diamante de grano grueso para raspar la superficie interna de la restauración y de esa manera no solo eliminar la capa de óxido, sino generar esas micro retenciones. Pero bien, con esas micro retenciones solamente estamos logrando una unión micromecánica del cemento al metal. Pero yo puedo colocar un aditamento que se llama MDP sobre esa restauración metálica en la parte interna del metal, y de esa manera puedo lograr no solo una unión micromecánica, sino también una unión química. Este MDP puede venir en una presentación individual, como lo podemos ver acá, que es un primer específicamente para metal, o puede venir contenido en el mismo sistema adhesivo, como lo es el Single Bond Universal de la casa 3M ESPE, o puede venir contenido en el cemento mismo. Lo importante es que cuando el producto que estamos utilizando, del cemento resinoso o del sistema adhesivo, para fijar nuestra restauración metálica, contenga MDP, sabemos que vamos a lograr una unión química del metal al tejido dentario. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las resinas, pero para hablar de las resinas tenemos que clasificarlas. Vamos a clasificarlas brevemente en dos grandes grupos: aquellas que son ricas en sílice y aquellas que son pobres en sílice. La importancia de que sean ricas o pobres en sílice radica en que las ricas en sílice son ácido sensibles, es decir, pueden ser tratadas internamente con ácido hidrofluorídrico. Dentro de ellas tenemos las reforzadas con feldespato, conocidas como cerámicas feldespáticas también, aquí en nuestro medio las conocen con el nombre de porcelana pura. Tenemos las reforzadas con leucita, que cuando salieron al mercado se denominaban Corona Gempres 1, que es un material que ya está descontinuado. Y luego tenemos las reforzadas con disilicato de litio, que cuando salieron originalmente al mercado se llamaban Empres 2, pero este material también desapareció porque el disilicato de litio fue evolucionando y hoy en día es un disilicato mejorado que se denomina IMAX. Bien, todas estas cerámicas son ácidos sensibles, pueden ser tratadas internamente con ácido hidrofluorídrico y por ende pueden ser adheridas a la estructura dental. Por el contrario, las pobres en sílice, dentro de las cuales tenemos la alúmina y la zirconia, no pueden ser tratadas con ácido y por tanto la adhesión va a ser muy pobre. Vamos a ver entonces cómo debemos de manejar el protocolo tanto en las unas como en las otras para lograr una buena unión. Bien, en las ricas en sílice, hablamos de las feldespáticas y del disilicato de litio en particular, lo primero que hay que hacer es arenar la superficie interna. El fabricante generalmente recomienda arenar la superficie interna con perlas de vidrio. Sin embargo, los laboratorios dentales se permiten hacerlo con óxido de aluminio y da igual buenos resultados. Hay que tener cuidado porque el óxido de aluminio es más agresivo y sobre todo a nivel de márgenes hay que tener mucho cuidado para que no vayamos a llevarnos un margen de la restauración accidentalmente. En segundo lugar, el tratamiento que se le hace a la parte interna de la cerámica es, como les decía, el grabado con el ácido hidrofluorídrico. Generalmente ese ácido se maneja en un porcentaje alrededor del 10%. Ahora, ustedes verán que el tiempo de grabado es muy diferente entre la cerámica feldespática, que va de 1 a 2 minutos, y el disilicato de litio, que va a 20 segundos apenas. ¿Por qué razón? Porque microestructuralmente la feldespática y el disilicato de litio son diferentes y por ende necesitan o requieren de menor cantidad de tiempo. Ahora, podemos ver esta microfotografía de cuál es el resultado de la superficie interna de la porcelana una vez que se la grabó con ácido hidrofluorídrico. Podemos ver que en esa serie de recovecos de panal de abeja que se ha formado, una vez que la resina penetra y se endurece, se queda trabada mecánicamente y prácticamente es imposible despegarla. ¿Ok?
Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros grabamos una cerámica con ácido hidrofluorhídrico, cuando lavamos el ácido, parte de partículas de la cerámica o de cristales que se desprenden no se eliminan con el lavado. Y en la porcelana, en la superficie interna, se forman unas manchas blancas, que como les digo, son partículas de porcelana que no se eliminaron durante el lavado. Entonces, es importante eliminar esas partículas. ¿Cómo las vamos a eliminar? Hay varias maneras. En el laboratorio se puede utilizar un ultrasonido, se da un baño en ultrasonido de la superficie interna de la porcelana. Bueno, toda la restauración se la sumerge, ¿no? También podemos limpiar con un chorro de vapor, un vacuum cleaner, podemos utilizarlo para poder limpiar la superficie interna de la porcelana. Y lo que tenemos a mano todos los odontólogos es el ácido ortofosfórico. Inclusive, cuando el laboratorio nos manda la restauración grabada y lavada y completamente limpia, de cualquier manera nosotros tenemos que probarla en boca. Y cuando la probamos en boca se contamina. Es así que igual nosotros tenemos que descontaminarla y para ello vamos a utilizar el ácido ortofosfórico, el cual lo podemos dejar de 30 segundos a 1 minuto e inclusive lo podemos frotar con un microbrush para generar una mejor acción de limpieza. Y luego que lavamos y secamos la restauración por dentro, ya queda lista para el paso siguiente. Este paso consiste en la colocación del silano. El silano, para poderlo entender fácilmente, equivale a la cerámica, a la porcelana, lo que el MDP equivale al metal. Es decir, es una molécula doble que por un lado se une a la porcelana y por otro lado se une al cemento resinoso, de tal manera que al yo darle ese tratamiento ácido a la porcelana y posteriormente colocarle silano, estoy logrando una unión no solo micromecánica sino química también. Cabe decir que de todos los materiales restauradores, el que se une más fuertemente al tejido dentario es la porcelana. Ahora, cuando nosotros grabamos porcelana y le colocamos silano, el silano reacciona químicamente con la porcelana y se une a ella, pero como resultado de esa reacción química se genera agua y por esa razón nosotros siempre de colocar silano tenemos que echar aire para con ese aire hacer que el agua se evapore. Y por esa razón, hoy en día se recomienda inclusive hacerle un tratamiento térmico a la restauración. Es decir, con un secador de pelo aplicar calor durante 1 minuto a 100 grados centígrados para garantizar que toda esa agua que se formó durante la reacción química se elimine y no vaya a interferir con la reacción el proceso de polimerización. Bien, a continuación vamos a colocar sobre la restauración grabada y silanizada el sistema adhesivo, siempre y cuando el cemento que estemos utilizando lo requiera, porque sabemos que existen cementos donde tenemos que grabar el diente y colocar el sistema adhesivo, existen cementos en los cuales no tenemos que grabar el diente con ácido, sino que colocamos el sistema adhesivo autoacondicionante, y existen cementos autograbadores en los cuales no colocamos ni ácido, ni adhesivo, ni nada, sino que cementamos directamente. Entonces, este adhesivo sobre la restauración lo vamos a colocar única y exclusivamente si el sistema del cemento que estamos utilizando lo requiere, lo pide. Ahora, independiente de eso, el sistema adhesivo que se coloca sobre el sustrato dentario y o sobre la restauración no debe ser polimerizado, por la sencilla razón que el cemento, por más delgado que sea, ocupa un espacio. Y si nosotros hemos logrado hacer una restauración que asienta y sella perfectamente, después de polimerizar el adhesivo sobre el diente y después de polimerizar el adhesivo sobre la restauración, probablemente no vamos a tener una restauración asentada. Así que pretendemos que en este caso la luz pase a través de la restauración y polimerice el adhesivo. O en su defecto, si estamos utilizando una restauración donde la capa va a ser muy gruesa y tememos que la luz no llegue con la intensidad adecuada, vamos a utilizar un adhesivo dual o un adhesivo de autopolimerización. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las cerámicas pobres en sílice, aquellas que no pueden ser tratadas con un ácido previamente. Nos referimos a cerámicas que están reforzadas con óxidos metálicos, sean estos óxidos de alúmina, ¿no?, como la conocida sencillamente como alúmina, o sean estos óxidos de circonio, conocida sencillamente como circonia.
El contenido de óxidos metálicos de estas cerámicas es tan elevado, estamos hablando de un 95-98%, que prácticamente se manejan, se tratan como si se tratara de un metal, ¿no? Y recordemos que el tratamiento del metal era básicamente arenar primeramente la superficie interna y a continuación colocar un primer a base de MDP. Con esto logramos no solamente generar microretenciones, sino lograr una unión química entre la circonia y el cemento resinoso. Existe otro procedimiento que se denomina silicatización y que consiste en arenar la superficie interna de la circonia con un producto que básicamente es óxido de aluminio, pero las partículas de óxido de aluminio están recubiertas con sílice. De tal suerte que cuando yo bombardeo la superficie interna de circonia con este producto que se llama Collet, la partícula al impactar en la circonia deja una huella, imprime una huella, genera una micro retención, pero al mismo tiempo el sílice que cubre esta partícula de óxido de aluminio se desprende de la partícula y queda impregnado en la superficie interna de la circonia. Una vez que nosotros hacemos este proceso de silicatización, ¿qué tenemos? Tenemos una corona de circonia llena en la superficie interna de micro retenciones e impregnada con sílice. Recordemos que cuando hablamos de sílice podemos unirlo químicamente al cemento resinoso a través del silano. Entonces, en este caso, no vamos a colocar un MDP en la corona de circonia, sino que vamos a colocar un silano. Y nuevamente ese silano se va a unir químicamente al sílice y de esa manera vamos a mejorar la unión química de la circonia al cemento resinoso. A continuación tenemos las restauraciones de polímeros. Recordemos que los polímeros son plásticos, son todas las resinas, bien sea las que nosotros hacemos directamente en boca o hacemos indirectamente en nuestro consultorio, o bien sea las que mandamos a un laboratorio a hacer y que son curadas en una unidad de curado especial, como los cerómeros, por ejemplo. Entonces, ¿cómo debemos de tratar la superficie interna de un cerómero o de un polímero, de una resina, que básicamente es lo mismo? Lo primero que debemos hacer es arenarla con óxido de aluminio. En caso, nuevamente, igual que con el metal, si no hubiera sido arenada en el laboratorio y nosotros no disponemos de un arenador, lo que podemos hacer es rayarla internamente con una fresa de diamante de grano grueso, no pretendiendo desgastar la resina, sino simplemente rayar la superficie interna. Una vez que la hemos rayado, vamos a limpiar la superficie interna con ácido ortofosfórico. Recordemos que el ácido ortofosfórico no va a agravar la resina, simplemente la va a limpiar. Después de 30 segundos a 1 minuto, con ácido ortofosfórico vamos a limpiar, vamos a lavar, vamos a secar perfectamente y ahora sí la restauración queda lista para ser cementada. Bien sea que le coloquemos el adhesivo sin fotocurarlo o bien sea que al utilizar un cemento de autograbado cementemos directamente. En este momento no hay necesidad de utilizar un silano por la sencilla razón que no estamos trabajando con porcelana, aquí no hay sílice, sino que estamos trabajando con una resina, entonces no hay necesidad de utilizar silano. Muy bien. Para terminar, y creo que estoy bien dentro del tiempo, el tratamiento que se le debe de hacer a los postes de fibra de vidrio es el siguiente. Los postes de fibra de vidrio, hoy en día se indica la cementación con cementos de autograbado. Inicialmente utilizábamos ácido ortofosfórico y lo llevábamos dentro del conducto, pero realmente el meter ácido ortofosfórico dentro del conducto era una tarea muy difícil, por lo que es muy espeso. Y luego era bastante difícil eliminar ese ácido del interior del conducto. Por esa razón, estos sistemas adhesivos de cuarta, de quinta generación fueron reemplazados por los autoacondicionantes. Sin embargo, hoy en día no se sugiere tampoco utilizar cementos resinosos combinados con sistemas autoacondicionantes adhesivos, sino cementos resinosos de autograbado. ¿Por qué razón? Porque los sistemas adhesivos autoacondicionantes, como les decía, contienen ácido. Y si bien es cierto, esa acidez se ve neutralizada o limitada por la misma estructura dental, al parecer en el interior del conducto no sucede de la misma manera como sucede en una cavidad. Entonces, el interior del conducto se sigue manteniendo un tanto ácido y esa acidez no permite
la polimerización completa del cemento resinoso. Por esa razón se recomienda utilizar cementos de autogravado. Ahora, como el poste es de fibra de vidrio, y recordemos que el vidrio en parte es sílice, una vez que nosotros hemos probado el poste y lo hemos cortado a la longitud adecuada, etcétera, etcétera, lo hemos manoseado, lo que vamos a hacer es a limpiarlo. ¿Cómo lo vamos a limpiar? En una gasa embebida con alcohol lo vamos a frotar, o podemos bañarlo con ácido ortofosfórico para poderlo limpiar. Una vez que el poste está limpio, lo lavamos completamente, lo secamos y ahora sí le vamos a colocar una capa de silano. Recordemos que el silano se une al sílice, en este caso al vidrio del poste, químicamente. Y eso va a lograr integrar el poste con el diente y de esa manera vamos a reforzar la estructura remanente mediante este procedimiento adhesivo. Bien. Una recomendación final, y es que siempre que nosotros cementemos una restauración de resina, de porcelana, de circonia, de metal, de lo que fuera, con cemento resinoso, debemos de dar un curado final a través de glicerina, por la sencilla razón que ustedes saben que la resina no polimeriza en presencia de oxígeno. Entonces, si estamos cementando una carilla, por ejemplo, esa finísima capa de resina que queda a nivel del margen nunca llega a polimerizar al 100% por la presencia de oxígeno. Y no hay manera tampoco, porque generalmente se encuentra en una posición intracrevicular, no hay manera de pulirla, no hay manera de que un caucho, un disco llegue a ese lugar. Entonces, ¿qué va a suceder? Que con el tiempo esa capita de resina que no se polimeriza se va a pigmentar y vamos a tener una carilla muy bonita con un margen de color café. De tal manera que cuando nosotros damos el curado inicial a la carilla, a la corona, a la incrustación, a lo que fuera, unos 5 segundos, una vez que la restauración ya está firme, colocamos glicerina sobre toda la pieza dental y ahora sí vamos a fotocurar a través de esta glicerina. En el momento en que yo tengo glicerina en contacto con la resina, el curado va a ser completo y el resultado pues va a ser mucho mejor. Bien, antes de terminar y de pasar a la parte de las preguntas, quiero quiero presentar al siguiente expositor que hablará la próxima semana, el próximo jueves. Se trata del doctor Albert Correa Medina del Perú, quien va a hablar efectivamente también sobre cementación adhesiva. Va a ser interesante escuchar su punto de vista. Bueno, yo les agradezco infinitamente. Yo quiero ponerle a las órdenes mis datos. Tengo mi dirección de correo electrónico, tengo el teléfono celular, se pueden comunicar conmigo a través del WhatsApp, así que estoy abierto a contestar cualquier pregunta que pueda surgir y cualquier cosa a la orden, y pues si desean escribirme de cualquier manera lo vamos a solucionar. Bien, me preguntaban algo sobre el tiempo de grabado. Les decía que en el esmalte el tiempo mínimo de grabado es de 15 segundos, una media de 30 segundos y máximo 60 segundos. Y en la dentina de 10 segundos a 15, y si se trata de una dentina esclerótica, 30 segundos. Bien, me preguntan sobre bibliografía. No sé si se pudieron dar cuenta que parte de las fotografías que utilicé en esta presentación decían Massioli. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para comentarles algo. El doctor Marco Massioli del Brasil escribió un libro de odontología restauradora que es muy práctico realmente, se llama Odontología Restauradora de la A a la Z, y yo tuve el honor, tuve el gusto, el placer de traducirlo del portugués al español. Es un libro que se consigue desafortunadamente por lo pronto en Brasil y en Ecuador ya en español, así que en gran parte la teoría que he sacado en esta conferencia proviene de ese libro. Me pregunta el doctor José Luis Chávez que en un paciente con fluorosis donde estamos haciendo una carilla, ¿qué tiempo deberíamos de grabar? ¿Y qué tipo de adhesivo deberíamos utilizar? Ok, efectivamente, un diente con fluorosis es un diente que está mucho más calcificado. Recordemos que los cristales de fluorapatita son más duros, más calcificados que los cristales de hidroxiapatita, de tal manera que el tiempo de grabado debería de ser superior. No, estamos hablando de 60 segundos, 60, 80 segundos máximo. El sistema adhesivo, el que ustedes deseen, eso sí no tiene ningún problema, puede ser un sistema, si están exclusivamente sobre esmalte, puede ser un sistema hidrofóbico, y si están sobre dentina y esmalte, pues tiene que ser, mejor dicho, un sistema hidrofílico hidrofóbico. Ok, vamos a ver.
Glicerina, casa comercial de glicerina me preguntan. Bien, aunque quizás las casas comerciales no les guste lo que voy a decir, existen glicerinas de marca. La Vivadent tiene una que se llama Liquid Strip, que es muy buena, pero es muy costosa, viene en una jeringa muy pequeña. Existe la glicerina de la casa, el Oxygard, que es un gel de color rojo también, ¿no? Pero tenemos todos a la mano en una farmacia, todos podemos comprar el KY de la Johnson Johnson, que es una glicerina hidrosoluble, que es muy económica y sirve exactamente para lo mismo, así que realmente es lo que yo utilizo. Bien. Bueno, creo que he contestado todas las preguntas, pues si no tenemos más preguntas, para cementar una caries en dientes no vitales. Lo mismo, el diente no vital realmente se trata tal cual como que si fuera un diente vitalizado. Sabemos que un diente no vital, si lo comparamos con un diente vital, tiene menor cantidad de humedad, pero apenas un 9%, lo cual clínicamente es insignificante. De tal manera que el tratar un diente no vital o vital en cuanto al protocolo adhesivo es exactamente lo mismo. Se recomienda cuando se va a hacer un procedimiento indirecto no utilizar cementos que contengan eugenol, porque sabemos muy bien que el eugenol interfiere posteriormente con la polimerización de la resina. Así que si a nosotros nos llegara un paciente con una obturación temporal de óxido de zinc eugenol, un IRM, por ejemplo, se recomienda, una vez que hemos eliminado la restauración temporal, limpiar la cavidad con alcohol, ¿no? Pero bueno, luego pretendemos también con el grabado ácido, pues eliminar cualquier resto de eugenol que pudiera quedar y que no interfiera, no vaya a interferir con la polimerización. Bien, una pieza con sensibilidad, ¿qué hay que hacer? Primero colocar un sellado dentinario antes de cementar. Bien, hay que determinar qué tipo de sensibilidad es, porque si es una sensibilidad dentinal, es normal que exista esta sensibilidad cuando el provisional no se encuentra y si el paciente está sin anestesia o si el provisional está puesto y hay sensibilidad al frío o ese tipo con dulces o con cosas ácidas, puede ser que de repente el provisional esté filtrando y por eso se esté provocando la sensibilidad. Pero en el momento en que nosotros hacemos un protocolo de adhesión correctamente, estamos sellando todos los túbulos dentinales y en teoría debe de ceder la sensibilidad. Ahora hay que determinar si de repente esa sensibilidad ya no es dentinal sino pulpar. Si tenemos sensibilidad con el calor, si tenemos sensibilidad espontánea, si hay un dolor espontáneo, si es un dolor agudo, si es un dolor pulsátil que se presenta principalmente durante las noches, probablemente ya estamos frente a una sintomatología pulpar irreversible y ya no simplemente a una sensibilidad dentinal que pudiéramos eventualmente tratar.